María Aurelina Esteves, que se encuentra aquí. Vamos a dar un aplauso, señores. Muchas gracias. María Aurelina es aspirante al Pleno de la Cámara de Cuentas. Cuéntanos, gracias por acompañarnos, María Aurelina. Muchísimas gracias, Julia, a todo el equipo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y estamos aspirando al Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para limpiar el rostro de ese órgano extrapoder que tiene 170 años en funciones y que todavía el pueblo dominicano no la ha visto trabajando en su máximo potencial. O sea, definitivamente que necesitamos una Cámara de Cuentas que funcione, que publique informes de auditoría con calidad y sobre todo que pueda ser ese ejemplo de rendición de cuentas y de fiscalización de los recursos públicos que tanto necesita este país. Pero cuéntale un poquito a la gente, antes de, ya ahí vimos esta motivación, que de verdad es muy de mucho valor. ¿Quién tú eres? O sea, tú eres abogada, cuéntale un poquito sobre tu trayectoria para que ellos vayan conociendo pues, los diferentes perfiles que están aspirando. Gracias por eso. María Aurelina Esteves Abreu es una jarabacoense que salió de su pueblo cuando tenía 21 años para desarrollarse, pero sobre todo para aportar a este país. Yo soy una usuaria del servicio público. Le comentaba precisamente a Michelle que yo vengo de la escuela pública. Yo soy un producto de concursos públicos de oposición. Uno de ellos me dio la oportunidad de ser fiscalizadora de carrera en La Vega, que fue una experiencia que me catapultó, digamos, en todo este mundo del derecho, pero también me dio la oportunidad de entender como madre que en la República Dominicana había un tema muy poco conocido, que era la lactancia materna. Y en ese momento, además de ser servidora pública, también inicio esta labor social con Prolactar RD, que es lo que me ha dado una experiencia en el ámbito de gerencia, de trabajo en equipo, liderazgo, y que son resultados que están ahí para el pueblo dominicano, que con tan poquito hemos logrado tanto en un voluntariado de más de 450 personas, que lo hacemos de verdad con el corazón. Entonces, yo creo que es lo que nosotros podemos ofrecer en esa postulación, no tanto lo que prometo hacer, sino lo que ya he venido haciendo en la administración pública por más de 18 años y con esta labor altruista también concomitantemente en Prolactar RD por más de 10 años, siempre buscando el bienestar social en la República Dominicana y dejando de lado los intereses particulares que se pudieran tener. Bien, señora María, ahí aprovechar, ya que usted nos dio algunos detallitos de lo que se espera hacer allá, nos gustaría saber cuál es el rol fundamental de la Cámara de Cuentas ante las políticas públicas. La Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder, es un órgano que se sitúa en el organigrama estatal en la misma posición del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de todos esos órganos que trabajan, digamos, fuera del ámbito de los poderes tradicionales del Estado Dominicano, que son legislativo, ejecutivo y judicial. Eso mucha gente no lo entiende y me gusta explicarlo porque a veces se cree que la Cámara de Cuentas es una dirección que está ahí para supervisar los manejos de cómo se administran los fondos exactamente. La Cámara de Cuentas tiene autoridad para examinar las cuentas generales y particulares del Estado Dominicano. La Cámara de Cuentas es la que dice ese presupuesto se ejecutó correctamente o no. Es la que tiene la potestad para decir este funcionario público no actuó conforme a derecho en este procedimiento, qué debemos hacer con ese funcionario público y qué debe hacer esa institución para corregir esa mala práctica. Y lo más interesante aquí es entender que la Cámara de Cuentas no ha sido todavía comprendida por el pueblo dominicano y que hay que hacer una labor de concientización en el país. Primero, para que se le otorgue el valor justo a ese órgano y que ese órgano pueda dar los frutos a la sociedad dominicana para los que fue creado, que todavía no lo ha hecho. Podemos ver, Maciel, que usted siempre ha mostrado un gran interés por los asuntos sociales. La vemos muy comprometida en el proyecto de la lactancia. Y eso deja mucho que decir de su persona. Cuando una persona está interesado en el bienestar del pueblo, yo considero que puede dar buenos resultados en la posición que usted aspira. En caso de usted ser electa, ¿cuál sería la principal transformación que usted provocaría en la Cámara de Cuentas?
Lo primero es que esperamos que el Senado en esta ocasión le dé un rostro de mujer a esa Cámara de Cuentas en la presidencia de la Cámara de Eso es Cuentas. un aplauso. señor. Claro. Apoyo totalmente. Apoyado Mujeres al totalmente, poder. claro. No, espérate, tampoco así. Mujeres con capacidad y competencia, profesionales del género femenino con capacidad y competencia liderando. Totalmente de acuerdo. Es así, no solo por ser mujer, así como Julia dice, no solo por tener este sexo con el que nacimos y no solo por reclamar una cuota, sino más bien porque las mujeres han demostrado ser mejores administradoras y estamos hablando de los fondos del pueblo, estamos hablando de los recursos públicos. Y si es una mujer que además tiene capacidad Y preparación. en gerencia, ha desarrollado un trabajo en equipo, puede ser capaz de conducir un órgano hacia resultados, que todos sus colaboradores tengan ese sentido de pertenencia porque vamos a brindar un resultado social. Es muy interesante, pero también saber que la administración pública hay que entenderla desde adentro. La persona que lidere ese órgano debe tener un concepto de qué es la administración pública, cuáles son esos principios que hay que agotar, cuál es el rol que desempeña ese órgano en ese momento histórico y hacerlo con respeto y hacerlo con respetando los criterios técnicos de cada uno de los miembros. Recordemos que son 5 miembros que conforman ese órgano y que cada uno de esos miembros son profesionales probablemente de áreas distintas porque es un órgano con una composición multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que cada quien va a tener su opinión de vista distinto y eso es lo que enriquece. Es a propósito, los órganos extrapoder todos tienen un pleno, un órgano colegiado. ¿Y por qué se quiere esto? No queremos una sola persona, un director en un órgano así, tomando decisiones que van a impactar el destino de la nación en materia de recursos públicos. Antes de dar la pregunta a Gustavo, que tiene un ratico en eso, yo creo que eso es importante que también nosotros lo entendamos, porque se hizo una campañita de que dejara de ser un pleno, que era una sola persona, que entonces no es que hay 5 porque yo quiero, sino porque eso tiene una naturaleza y una razón de ser. Exacto. Gustavo. Yo quiero primero saludar a mi amiga, porque mi esposa trabaja en esa área de lactancia y realmente yo puedo decir que eso funciona y que realmente es un proyecto loable donde la gente se entrega por completo a un servicio y se ve una gerencia adecuada. Por eso creo que lo que ella está aspirando debe de lograrlo porque ella es sensible y sabe cómo mover gente que no es por dinero, sino es por amor que va a un área. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo haría las dos cosas? Entrar al pleno y seguir en la labor loable que ustedes realizan. Bueno, lo correcto es, Prolactar RD es una organización sin fines de lucro que recibe fondos del Estado Dominicano, no lo que quisiéramos, no lo que necesitamos todavía, pero recibimos fondos a través del Ministerio de la Mujer. Entonces, esos fondos rinden cuentas. Son 35,000. Ay, De hecho, bueno. desde que tú dijiste de dónde venían, ya yo sabía que ustedes están en rojo. Miren, no es que no valoramos esa ayuda que nos da el Estado Dominicano, la valoramos y la agradecemos, pero hay una burocracia alrededor del uso de esos fondos que a nosotros nos obliga a pagar 3 personas para demostrar en qué lo gastamos. Entonces, lo mismo que nos dan, tenemos que invertirlo en esa rendición de cuentas. Mi esposo que se involucra en esa parte. Sin embargo, es muy importante esa pregunta, Gustavo, porque lo correcto es que una vez que comencemos a trabajar desde el pleno de la Cámara de Cuentas, María Aurelina Esteves Abreu tenga una licencia de la presidencia de Prolactar RD. Prolactar RD ya tiene 10 años, hay una capacidad instalada. Prolactar RD ya tiene personas muy comprometidas con más de 7, 8 años en ese voluntariado y Prolactar RD no me necesita para continuar el trabajo. Yo creo que es el trabajo de todo gerente. O sea, eso que hemos logrado, como Gustavo dice, ese voluntariado, cientos de personas comprometidas haciéndolo por amor, sin recibir remuneración, pero dando de su propio recurso para que el tema de la lactancia materna en la República Dominicana siga aumentando. Entonces, lo más ético es eso, que aunque evidentemente en cuanto a asesoría yo pueda continuar desde afuera porque es una labor sin fines de lucro, la ley lo permite, no hay ningún problema con eso, pero ya en el manejo interno pues sí deben estar encargadas otras personas, yo no podría involucrarme mientras esté
desde el Pleno de la Cámara de Cuentas, pero lo que yo tengo que hacer como servidora pública es servir desde donde más me necesita el Estado Dominicano. Entonces, yo creo que ahora mismo la urgencia es que en ese Pleno de la Cámara de Cuentas hayan personas comprometidas, hayan personas, estén las personas idóneas, indicadas, para finalmente, señores, devolverle, levantarle esa moral a ese órgano. Héctor. Bueno, mira, vemos que muchos jóvenes se interesan todos los días por hacer la labor social, ser servidores públicos. ¿Qué consejo tú le darías a ellos? Yo estoy aquí por ellos. El Premio Nacional de la Juventud en el 2020 me entregó un galardón que para mí es un compromiso. O sea, yo estoy aquí por toda la gente que cree que esos procesos son políticos, que ya esas personas están seleccionadas. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso porque en el 2011 yo aspiré a una posición como fiscalizadora de carrera, participaron 1,205 abogados y yo fui una de las que el Señor le dio esa gracia de estar ahí en esas 74 personas que se eligió en el Estado Dominicano. Hace 4 años vi la convocatoria de la Cámara de Diputados para ser parte del Pleno de la Cámara de Cuentas. Le dije a mi esposo y mi esposo me dijo, yo te apoyo. Comencé a estudiar sobre el órgano, sobre cómo funciona, sobre cómo debe ser esa operatividad. Me postulé y de 432 estuve en los últimos 15. Entonces, los jóvenes de la República Dominicana debemos prepararnos para asumir este tipo de posiciones en nuestro país, para poder devolverle al país. Para mí, que una persona estudie, se prepare académicamente, tiene un valor, pero lo que más valor tiene es qué tú has hecho con esa preparación académica que tú tienes. ¿Cuáles son los resultados que tú puedes entregarle al país para que se te puedan confiar posiciones así? Entonces, los jóvenes que me están viendo y que me están escuchando, que tienen un sueño, hay que dar ese primer paso y en el camino nos vamos preparando. ¿Para qué? Para que cuando la sociedad me necesite en una posición como la presidencia del Pleno de la Cámara de Cuentas, yo estar lista porque el maestro llega cuando el alumno está listo. Bueno, también eso es algo bíblico, dice que hay que arar la tierra para cuando venga la lluvia. Y muchas veces estamos muy decepcionados, entendemos que hay que esperar que llegue ese padrino que te va a dar esa famosa bendición para poderlo lograr y nos limitamos nosotros mismos. En muchos ámbitos estábamos viendo recientemente esa intención, eso fue descartado ya, la intención de modificar el proyecto de ley que crea la Cámara de Cuentas, eso fue descartado, producto me imagino que ya por la convocatoria. Y háblanos de cuándo empiezan las entrevistas, cómo es ese proceso para que la sociedad entienda, porque tristemente a veces solamente suben los cortecitos de los pedacitos, la gente no sabe que ustedes pasan por un proceso. Cuéntale un poquito cómo es para que la gente entienda. Claro, la ley de Cámara de Cuentas se aprobó en junio, es la ley 18-24. Es una ley que tiene innovación, que trae innovación en muchos sentidos para la Cámara de Cuentas. Entiendo que hubo muchos aspectos que pudieron y debieron valorarse, que no se hicieron. También desde nuestra gestión estaríamos impulsando para fortalecer mucho más la institucionalidad en ese órgano. Un punto clave, por ejemplo, es que solo el presidente del órgano lleva a la agenda del Pleno lo que se va a conocer y aprobar. Esa es una limitante para el órgano y eso permaneció así. Entendemos que todos los miembros del Pleno deberían poder llevar esos tópicos que deben tocarse en el Pleno porque es un trabajo en equipo que hay que hacer ahí. Entonces, por eso siempre va a depender demasiado del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas el destino de la gestión. Si yo votara en ese proceso, Maciel, sí. hubiese dado mi voto. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo veo a una mujer en un proceso de educar a la población y también de apoyar esa iniciativa de la lactancia, pero también vemos a una mujer que así como ha desarrollado esa gran organización, también te puedo escuchar que menciona mucho a tu esposo. Eso deja mucho que decir de ti y del orden familiar que tienes. No, y que anda con él también, que está apoyando, la que se encuentra con nosotros. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que haya apoyado socialmente a la República Dominicana, que tenga una casa organizada? Y que proyecte eso. Sí, y que lo proyecte. Eso es sinónimo de que también va a tener una buena gestión. Agradezco mucho esa valoración, de verdad. Entonces, síguenos contando un poquito del proceso y ya luego de eso, ¿cuándo van a las entrevistas? Sí, ahí mismo que también quería, ya que Julia lo menciona, que eso era una parte de lo que quería preguntarle también, ¿qué requisitos
se les exige a ustedes que deban cumplir para poder aspirar a ser miembros de la Cámara de Cuentas? Bien, la Constitución Dominicana indica que personas que tengan una trayectoria moral que puedan exhibir. Ese es el primer requisito. Son personas de áreas específicas como derecho, los que son contadores públicos, ciertas ingenierías, porque es un órgano multidisciplinario. Ustedes saben que las auditorías se hacen en diferentes ámbitos. Ujú. No podemos tener contratos con el Estado ni ser suplidores del Estado, no podemos tener vínculos de familiaridad con las personas políticamente expuestas en el país y de las altas cortes. Y hay así básicamente personas que no tengan antecedentes penales, digamos que lo básico. Es muy importante, Julia, que preguntas cuál es el proceso, porque mucha gente dice, te quiero apoyar, pero yo no soy político. Entonces, este es un proceso político porque atañe a la vida política de la nación, estamos hablando de administración pública, pero no es político partidario. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político y es lo que se busca, es lo que los legisladores constantemente han dicho. Queremos personas que sean totalmente independientes de partidos políticos para poder ser efectivos en el trabajo que se hace. ¿Cómo funciona el proceso de selección? La Cámara de Diputados conforma una comisión, que en este caso la preside Ramón Rogelio Genao, Rogelio Alfonso Genao, y él en esta comisión hacen una selección de todas las personas que aplicaron y hay un calendario de entrevistas que no se ha publicado porque se amplió el plazo de recepción de documentos hasta el 28 de noviembre. Entonces, luego de esa fecha se va a publicar cuándo nos van a entrevistar y de todas las personas que ellos entrevisten, entonces hacen una propuesta final de las ternas que van finalmente al Senado, donde el Senado, en la ocasión anterior, por primera vez hace 4 años, nos hizo una entrevista también. Eso no ocurría anteriormente. Anteriormente se estilaba que Cámara de Diputados enviaba su selección y supuestamente lo que han dicho ellos mismos a la prensa es que siempre se elegía la primera persona de cada terna y que eso era lo que se estilaba anteriormente. No, una regla matemática en todo. Es- En todo lo Exacto. que tiene que ver con política, el truco es el que está arriba ese es el de nosotros y los demás rellenen el papel. Exactamente. Bueno, pues la gestión pasada dijo que no sería así, entonces se hizo una depuración, nos hicieron entrevistas nuevamente y entonces de ahí ya el Senado selecciona. Esperamos que en Entonces- esta ocasión ya el Senado entienda por fin que quien preside ese órgano es quien va a decidir el destino de este pleno. Pero antes ahí mismo en la pregunta me faltó una inquietud. ¿De los que depositan ellos preseleccionan o todo el que deposita lo entrevistan? De todos los que depositan que cumplen con los requisitos de la ellos hacen Constitución y una la ley, preselección. ellos hacen Ok. esa, pero todo el que cumple es entrevistado. Todo el que cumple con lo que manda la Constitución y la ley es entrevistado en igualdad de condiciones. Entonces, ya de esas entrevistas, esa comisión de diputados dice, bueno, nuestros mejores 15 son estos. Tú ves, yo no me puedo inscribir. Precisamente, entonces. Yo no ahí- califico. No, ya no llena los con todo lo que ella requisitos. explicó, No, claro. No califico no puede tener preferencia partidaria, no puede haber participado en partido político, no puede tener Exacto. familia en la política. Exacto. Entonces, ahí mismo quería aprovechar. ¿Cuáles puestos están pendientes de elegir ahora para esta nueva Cámara de Cuentas? Los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. O sea, es una Cámara de Cuentas nueva que el pueblo dominicano va a tener y que se ha reclamado que sean nuevos miembros. Entonces, eso es muy importante, entender que no se van a nombrar suplentes porque la Cámara de Cuentas no tiene suplentes como otros órganos. Muy mal, porque si una gente se enferma. Lo que sucede es que la Exacto. Cámara de Cuentas... Llenen ese lío, miren lo que tienen en la Claro, vea claro, por tener claro. vacío jurídico. No, ¿cómo usted tiene un órgano sin suplente? Y entonces, precisamente, ahí da la oportunidad a que limite también la participación de otros. Sí, la Cámara de Cuentas tenía suplentes antes de la ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas. Lo que Mm. pasa es que su labor, digamos, jurisdiccional fue transferida al Tribunal Superior Administrativo y Contencioso. Entonces, en esa parte, esas funciones jurisdiccionales pasaron a ese tribunal y la Cámara de Cuentas se quedó en la parte administrativa, que es haciendo auditorías, revisando la ejecución del presupuesto del Estado,
y recibiendo denuncias a través del control social de cuáles son esas gestiones que no están manejándose bien para que sean consideradas para las auditorías. ¿Cuántos años que tiene la cámara? 170 años. La Y cámara o sea, está ahí desde siempre en este mismo edificio que vemos ahí por la Mm, Duarte con París, ¿no? en realidad no creo, porque tengo entendido que ese edificio lo construyó Balaguer. Me Ujú. corrían porque yo no estaba nacida para ese momento. Pero ahora mismo, no, yo digo, pero que ahora Pero- está ahí. Ahí sí, ahora está Sí, ahí. ahí he estado, ahí he estado. En ese edificio solamente funciona esa institución, la Cámara de Cuentas. Una pregunta. En la parte de edificio, ¿solamente existe ese lugar para la Cámara de Cuentas? No hay regionales ni nada por el estilo de ese órgano, si sabes. Está centralizada en ese edificio las funciones de la Cámara de Cuentas. La ley permite que hayan departamentos regionales y fue una de nuestras propuestas hace 4 años y que mantenemos. ¿Y a quién le rinde cuentas la Cámara de Cuentas? O sea, ¿quién es su superior jerárquico? El Pleno, luego de que ya es electo, lo elige el Senado. Exacto. Lo preselecciona la Cámara de Diputados Ujú, y luego lo elige el Senado. ujú. Entonces, ya luego a partir de ahí, ¿a quién tiene que rendirle cuentas? Pues ya ese Pleno, jerárquicamente hablando. Al Senado. Ok. También un poco irónico, ¿verdad? Que quienes tengan que rendir cuentas son las mismas personas que te supervisan a ti, pero ustedes saben que el Estado tiene un sistema de frenos y contrapesos que aunque son órganos extrapoder, no tienen autonomía total. Entonces, siempre tiene que existir esa supervisión, que también es lo que a lo interno de Es la Cámara de Cuentas necesaria. sucede en el Pleno. Tiene que existir este freno y contrapeso para poder brindar los resultados basados más que todo en el interés común que en cualquier interés particular. Ahonda, Una por favor, pregunta. en tu propuesta, disculpa Luis, Sí. ahonda en tus propuestas que tú tienes de llegar a ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. Así es. Una consulta. ¿Cuál es el instrumento de escogencia para que al momento de que sean seleccionados, los que no fueron tengan la seguridad de que no se utilizaron ningún tipo de influencia ni Yo amiguismo creo que más que durante el instrumento, ¿cuál es proceso? el criterio? Porque- Porque no tienen instrumentos, ¿verdad? No existe. Ujú. Les voy a decir algo como ciudadana, como usuaria del Estado y también como servidora. Debemos confiar en nuestros procesos. ¿Habrá incidencia político-partidaria? Eso mismo le iba a decir, Puede porque ser. es algo que preocupa bastante y ya mucho más viniendo desde ese otro órgano que Pero quien lo va a elegir a yo no ustedes. creo que a ella le preocupe, porque si le hubiera preocupado no participa. Yo No, creo que no, a ella no, creo- porque ella está confiada en su preparación. Sí, no, pero no creo que eso sea un tema de mucho interés en el ámbito de ella, tomarle o no en cuenta la participación política, porque ella no tiene vínculo político, no tiene Exacto. Es lo más participación importante. partidaria, entonces no la vamos a sacar deprimida de aquí. Ella va como ciudadana confiando en su proceso, en Claro, su competencia, claro. y nosotros también tenemos que llamar a nuestros queridos órganos del Estado para que nosotros podamos confiar en ellos, también tienen que darle paso a talentos dominicanos que están destacados por su trayectoria. Entonces, usted tiene 5 puestos, coja 3 y deje 2. Normal, ¿verdad? Por lo Porque menos, no puede claro. ser que coja los 5. Obviamente, déjenme obviamente. decir- así es, déjenme decirles algo con relación a esa parte. Yo no creo que todos los políticos de la República Dominicana son malos o que no tienen la preparación. Yo creo que hay gente que hace política con altura que puede brindar resultados a la República Dominicana. Los legisladores en el proceso anterior y en este proceso han sido muy enfáticos en que quieren personas que no tengan nada que ver con partidos políticos. Ellos están exigiendo ese elemento y yo entiendo y apoyo eso, que si hay un acuerdo común para eso y ahora mismo entiendo que están las condiciones dadas para que por fin se dé por primera vez en la historia y que esta gestión le deje ese regalo a la República Dominicana, que fue una promesa del presidente, propiciar que se seleccionen las personas que mejor trabajo puedan hacer, pues yo creo que hay que confiar y que hay que tener fe. Yo estoy ahí porque el Papá Dios así me dio permiso para hacerlo y él Amén. siempre me ha respaldado. Si me llevó hasta ese proceso, me va a llevar hasta las últimas consecuencias que dentro de su voluntad ese proceso yo deba asumir. Entonces, si resulto seleccionada, también sé que él me va a acompañar en cada etapa para que se haga un buen trabajo desde el pleno de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues nada, Mariolina, te agradecemos mucho tu participación y sobre todo el hecho de que hayas tomado
el desafío tanto en las realidades sociales que está presentando este órgano, también el hecho, ¿no?, de querer participar y apoyar para darle un nuevo rostro y darle también rostro femenino a un órgano tan necesario y que juega un rol preponderante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que entender y dejar de meter a todo el mundo en el mismo saco. Los ladrones, los Sí, políticos, Claro, claro. los ladrones. Eso está destruyendo, eso está destruyendo. Y no participo porque eso está corrompido por político y no participo. Entonces tú mismo te excluyes de tu vida social, tú mismo no te das la oportunidad de construir nación. así Vamos a es. apoyar este talento dominicano. Si usted va para una marcha, vamos para la marcha, apoya a María Aurelina. Y necesitamos 4 María Aurelina más para ver si nos dan 3 y 2. Si conformamos Si todo. podemos lograr 3 y 2. Claro, A claro, ver si claro que podemos lograr sí. 3 y 2. Pero en esta ocasión, yo sí creo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha demostrado mucho liderazgo, es un caballero en todos los términos, aun cuando tiene mucha experiencia política, sabe lo importante que es renovar este órgano. Lo mismo pasa con Ricardo de los Santos, presidente del Senado, que también es una persona de larga data en la vida política y en la vida social. Y la experiencia de estos dos caballeros yo creo que puede jugar un rol muy preponderante, más lo que ha acontecido, en lo cual no queremos entrar porque hay muchos juicios de valor que no vienen al caso en estos últimos 4 años con la Cámara de Cuentas. Así que le hacemos un llamado a que se tome todo esto y se haga un cóctel para que podamos tener buenos talentos en nuestro país. Vamos a una pausa.